Vamos a dar curso a la tercera disertación que va a estar a cargo del doctor Pascual Ruz. Él nos va el doctor nos va a exponer sobre infecciones hospitalarias y COVID-19, equipo de salud, aspectos médicos legales y médicos laborales. El doctor Pascual es médico cirujano de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional, es profesor titular de Medicina Legal y de Medicina Legal de Traumatología de la USBC, profesor titular de Patologías del Trabajo en el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, coordinador y profesor del posgrado de Medicina del Trabajo y Medicina Legal del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, profesor asistente de Medicina Legal de la Universidad Nacional y profesor también asistente de Cirugía General de la Universidad Nacional de Córdoba. Perito médico oficial del Poder Judicial, especialista en cirugía general, medicina legal, medicina del trabajo, flebología y linfología, coordinador del Comité de Expertos del Poder Judicial, consultor en el área pericial de toxicología clínica y toxicología ambiental, y es nuestro miembro de honor en la subcomisión científica de la asociación, así que le damos paso al doctor que nos exprese su disertación. Bueno, muy bien. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. ¿Se escucha? Poquito lejos, Pascual, poquito bajo. Ahí está, a ver. ¿Ahí está? Ahí está. Ahí está, doctor. Sí. ¿Y se compartió la pantalla? Sí. Sí, doctor. Sí. Bueno, se comparte. ahí doy pantalla completa. Bueno, muy bien. Che, muchas gracias por la invitación. Y bueno, la verdad que estoy sorprendido porque entendí cada palabra de todo lo que hablaron la gente la licenciada Emilia, el doctor Mercó, realmente espectacular. Entiendo por qué este curso tiene tanto éxito, ¿no? Porque la verdad que este curso, digo, estas asociaciones que arman ellos y la docencia, ¿no es cierto?, en un punto bastante alto, diría casi excelente. Bueno, me toca hablar, es bastante el contenido de lo que yo tengo que dar, por eso me voy a apurar un poco. Voy a hablar de prevención, vigilancia y control de enfermedades intrahospitalarias, ¿no es cierto?, infecciones de COVID-19 vinculadas, ¿no es cierto?, pero sobre una base de infecciones hospitalarias en general y enfermedades hospitalarias también. En el personal de salud, factores médicos legales y laborales. Bien, digamos que las enfermedades intrahospitalarias se dan en pacientes internados, en general porque eso era como originalmente fueron concebidas. Son contraídas en el hospital o nosocomio. Pueden dar síntomas durante la internación o después del alta. Miren, incluso está descrito hasta un año después con el tema de una prótesis, por ejemplo, ortopédica. Se suman infecciones ocupacionales del personal de salud del establecimiento, es decir, infecciones que han sido adquiridas por el personal de salud dentro del nosocomio. Están incluidas en esto las infecciones asociadas al cuidado de salud. Entonces, ya se abre, no es solamente lo que es el ámbito intrahospitalario e intrasanatorial, sino también incluye todo lo que se asocia al cuidado de la salud. Es decir, pueden contraerse en consultorios, pueden contraerse en quirófanos abiertos o ambulatorios, o atención a domicilio incluso. ¿Por qué? Porque en el caso de la cirugía ambulatoria, si bien el paciente no queda internado, pero puede estar tranquilamente en un instituto de cirugía. Se está escuchando mal, Pascual, se está escuchando mal. Se está escuchando sí, mal. Fíjate. Hola. Ahora hola. sí, ahora bien. Cuando se retira un poco hacia atrás se pierde la voz, doctor. Ah, perdón, entonces no me voy a retirar. No voy a. Dale, ¿y hacia ahí atrás. está bien? Ahí se escucha ¿Ahí perfecto. está bien? Sí, doctor. Bueno, Quédate te pegadito ahí. decía, bueno,
Bueno, que yo tengo cara chica. Bueno, cabeza chica. Te decía que la cirugía ambulatoria, el paciente está 12 horas, así que el paciente tranquilamente puede contraer allí dentro una infección intrahospitalaria. La atención a domicilio también está incluida, porque si nosotros estamos hablando de que un médico puede estar atendiendo a un paciente 1 hora en el domicilio, porque si el paciente está, ¿no es cierto?, con ciertas características clínicas que así lo ameritan, puede que tenga el tiempo suficiente para que esto ocurra. El comienzo de los síntomas de estas infecciones intrahospitalarias puede darse dentro del establecimiento, como habíamos dicho antes, o luego del alta. Las causas que condicionan las infecciones hospitalarias, muchas son las causas. Miren, esto tenemos que grabarlo y nosotros hacerlo ver a la comunidad. Claramente, son inevitables, muy difíciles de prevenir y combatir, aún con todos los cuidados y normas. No es posible la asepsia total. Ustedes recuerden, no es posible eliminar toda la infección. ¿Se puede esterilizar todo? No se puede. La asepsia ambiental es imposible. Recuerden la definición de asepsia que dice, es un estado libre de gérmenes. Es sinónimo de esterilidad, de un campo estéril. Esto es imposible en un nosocomio, cualquiera sea, por más lindo, por más moderno, por más nuevo que sea, es imposible eso, digamos, solamente que fuera una burbuja donde entran gente, ¿no es cierto? Pero la gente también que entra es portadora de gérmenes en su cuerpo. El contagio cruzado, que se llama, se da cuando el agente se transmite, por ejemplo, entre dos enfermos que están cercanos, internados en terapia o en una sala juntitos. Pero también es cuando un trabajador de la salud, atendiendo a uno, ¿no es cierto?, le lleva el germen a otro. Ese es el contagio cruzado. Es endógeno cuando usted, por ejemplo, tiene un abdomen agudo peritonítico, entonces usted viene paciente trayendo ya una carga de gérmenes extra que ha venido desarrollándose a medida que ha venido desarrollando su peritonitis. Entonces, indudablemente, el paciente los trae. Puede que el paciente lo traiga o puede que lo desarrolle dentro del hospital. En ese caso son casos particulares que ya vamos a ver qué sentido tiene o cuál es la implicancia. Y por último, digamos, es ambiental cuando procede del lugar con material contaminado. Recordemos nosotros que en los hospitales siempre hay manejo de residuos peligrosos y eso también es otra cuestión que involucra una buena gestión en el tema de los residuos patógenos. Los factores de riesgo, en este caso, son 3 particularmente puntos, en donde hablamos de la colonización de las manos, donde hay una falla en la antisepsia del personal de salud, en procedimientos multiinvasivos, por ejemplo, viste que uno está con asistencia mecánica respiratoria, un catéter en la vena, una subclavia, una sonda vesical, a veces el mal uso de antibióticos, porque los médicos están desorientados, cambian esquemas antibióticos y esto permite que desarrollen gérmenes que son tremendamente peligrosos y resistentes, que te diría que la mayoría de las infecciones hospitalarias son por gérmenes, esto que le llaman asesinos, resistentes a todo antibiótico, ni hablar de los virus. Asociados también a sistemas de aire o de agua contaminada, en el caso de la falta de mantenimiento de los sistemas de ventilación. Recuerden ustedes en los quirófanos el flujo laminar y todas esas otras circunstancias que uno tiene en cuenta muchas veces. Después, tiene que ver de parte del paciente, esto de parte del ambiente, de parte del paciente es importante el estado en que el paciente ha ingresado en el hospital. Ya vamos a ver esto. La severidad de su enfermedad de base, su inmunodeficiencia si la tuviera, o el tipo de enfermedad o tipo de patología que puede predisponer a una mayor severidad en una infección adquirida dentro del nosocomio. En general, las infecciones se dan en un 5% de los internados e incrementa mucho su morbimortalidad. Vamos a ver con este tema del virus cómo es impresionante, cómo deja a los pacientes, ¿no es cierto?, una situación inmunológica desastrosa y los deja a merced, ¿no es cierto?, de cualquier
germen con el cual se encuentra dentro del hospital. Así, por ejemplo, en la bacteriemia, la neumonía asociada al respirador, es decir, te ponen un respirador, anda todo bien, pero resulta que el paciente sale con un proceso neumónico. Las infecciones urinarias por la sonda, las infecciones de piel, de partes blandas, la herida operatoria, por ejemplo, cuando el paciente hace una peritonitis, vos lo operas y se te contamina la herida, son principales consecuencias. El aumento de la resistencia microbiana, yo se lo dije recién, es un factor agravante por la presencia de bacterias que no responden a ningún tipo de antibiótico, ¿me entiende? Entonces, si uno encima tiene un mal manejo de los antibióticos, esto se agrava muchísimo. Decía que la presencia de bacterias resistentes son responsables del 60% de ese 5 que habíamos hablado de las infecciones intrahospitalarias. Los pacientes hospitalizados son los más expuestos, es decir, aquel que está más tiempo dentro del hospital internado. Por eso es que, miren, nosotros hemos ido, desde el punto de vista quirúrgico, por ejemplo, hemos ido avanzando en esto a través del acabado conocimiento de la asepsia y la antisepsia, dos estados importantísimos en el presente, llevando a tratar de que el paciente esté lo menos posible hospitalizado, al punto de darlo de alta a las 12 horas de una operación, digamos, que por supuesto no es una operación de cavidades con gran movilización de tejido. Estamos hablando de las operaciones videolaparoscópicas, laparoscópicas, estamos hablando de hernia, estamos hablando de operaciones superficiales. La idea trae varias ventajas la cirugía ambulatoria, pero no escapa que también puede tener consecuencias, porque ya lo hemos visto en los procesos, por ejemplo, de denuncias por mala praxis, con infecciones, lo mismo, aunque hayan sido operados por videolaparoscopia. Decían que entonces los procesos invasivos múltiples, con catéteres por todos lados, indudablemente no duden en pensar que es un paciente que está en como médico, a ver, nos tenemos que sincerar un poco. Y yo recuerdo cuando era más joven y haber trabajado en clínicas y sanatorios, digamos que el quirófano se llovía, el paciente venía caminando, realmente no sé cómo, digamos, no volvíamos a los 1890 donde el médico entraba directamente a operar y se remangaba y ni siquiera se lavaba las manos. Entonces, hay fallas en el proceso de esterilización o de desinfección, porque esterilización, ¿no es cierto?, ya sería una cosa mucho más, digamos, específica y mucho más elevada, que uno puede tender a buscar eso, genial, pero es, como ya dijimos, imposible. El mal manejo de los residuos hospitalarios, yo también le dije recién, residuos peligrosos, infectivos, son los responsables de esta infección. Argentina tiene 7 veces más cantidad de infecciones hospitalarias que Estados Unidos. Bueno, no voy a entrar a analizar por qué, porque hay miles de causas, pero bueno, ni porque ellos sean mejores ni nosotros peores. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo que hablaron mis dos predecesores, con la cuestión de gestión, con la cuestión de higiene y seguridad dentro del hospital. Pues las más comunes de las infecciones que nosotros estamos hablando son neumonías. En neumonía vos no podés tener, porque neumonía por respirador o simplemente por inhalar en un ambiente donde hay otro paciente o un trabajador de salud que está arrojando allí bacterias, por supuesto. No te alejes porque no se escucha bien. No, está bien. Está bien, yo sé que vos querés verme cerca. Bueno, vamos a ver, seguimos. La obligación o fuerte sugerencia es que en el hospital haya un comité de control de infecciones hospitalarias. Muchos hospitales lo tienen, no funciona, muchos hospitales no lo tienen, en este momento no están funcionando cuando debieran. En esta semana, yo creo que, no sé si el lunes, creo que la semana pasada, el Clínica cerró completamente el área quirúrgica, porque tenemos varios residentes con COVID. Entonces, imagínate vos, tiene que haber un comité de control de infecciones hospitalarias y un sistema de vigilancia epidemiológica importante, porque eso,
colaboran intensamente en la gestión para evitar que no estemos esperando para que nosotros entremos a preocuparnos que hay que cerrar o que para no tener que cerrar hay que hacer las cosas como corresponde. Dos situaciones en responsabilidad médica. Responsabilidad médica es el deber que tiene todo médico de responder por hechos cometidos en el ejercicio de la profesión y que pueden dar lugar digamos, a una pena. Nosotros las situaciones para analizar que dan lugar a responsabilidad objetiva, es decir, aquella responsabilidad directa, con fundamento en la obligación de indemnidad, es decir, que usted está obligado a primo non nocere, no sé lo que haga, pero no dañe, ¿no es cierto? Esa es la obligación del artículo 961 del Código Civil, y el quinto de la Ley de Defensa del Consumidor, por ser daños exógenos a los riesgos de la propia prestación. ¿Por qué? Te digo, me hace acordar mucho a las definiciones que tenemos nosotros en medicina de trabajo, donde claramente decimos que por el hecho de estar trabajando con una máquina ya estás en un riesgo. Por el hecho de entrar en un hospital, en un nosocomio, en un lugar de esto, ya estás en riesgo. ¿Me entendés? Un riesgo propia prestación. Pero si nosotros tenemos riesgos extra, como hacer que no se cumplen con los procesos, que no se, ¿me entendés? Que el médico no está preparado, no le dan los elementos, los EPP, elementos de protección personal, todas esas cuestiones, dicen indudablemente que la cosa no va a funcionar. Si la infracción se da por falta de cumplimiento de las normas de bioseguridad, se suman sanciones administrativas, más la ley de residuos peligrosos que le dije hace un rato, con multas y clausuras de los nosocomios y un montón de cosas que traen aparejadas espantosas, ¿no es cierto? Como el deber de reparar pecuniariamente un daño. No cumplir con la obligación de seguridad y por falta de servicios en los hospitales, como le dije hace un rato, servicio de infección hospitalaria, servicio de epidemiología, a veces están, pero no funcionan. Las obras sociales y prepagas también tienen responsabilidades, ya vamos a ver cómo es la historia. La empresa, es decir, porque recién hablamos, digamos, del área de salud, porque en un sanatorio, digamos, no se trata de beneficencia pública, porque nosotros hacemos una actividad, como dijo el doctor Merco, que es lucrativa, es decir, es lucrativa. Nosotros por una remuneración estamos dando salud, y esto tiene que quedar muy claro. No sé por qué nadie nos quiere configurar dentro de los trabajadores, porque nosotros estamos devolviéndole la salud en lo posible, haciendo todo lo posible, poniendo todos los medios necesarios para devolver la salud al paciente, y debemos entonces ser considerados trabajadores de la salud como cualquier otro. El concepto económico de empresa dice que es una organización de recursos para producir o operar en la circulación de bienes y servicios. Esto sería entonces servicio, asumiendo riesgo para su obtención. Riesgo de autoridad en el trabajo, me hace acordar al riesgo de autoridad que en una empresa tiene un empresario, un patrón, por tener máquinas y gente a su servicio. Entonces, lo ideal es que, digamos, se evite que la persona que no lucra con esta actividad no tenga que ser dañada por la misma. Ese es el riesgo de autoridad y el mismo riesgo que se aplica al empresario, ¿no es cierto?, que tiene gente allí trabajando. La actividad no puede ni debe provocar daños a quienes no lucran con ella, que son los trabajadores, los pacientes, es decir, tanto el prestador como el que recibe el producto. Se objetiva la responsabilidad, pues el riesgo empresarial opera en este caso como factor autónomo de atribución de responsabilidad. Es decir, no hay que probarla, ya está, por el solo hecho de tener esta gente trabajando ahí, hay un factor de atribución que se llama, que es innegable e insoslayable. Existe un programa nacional de epidemiología y control de infecciones hospitalarias y otro programa nacional de vigilancia de infecciones hospitalarias, pero no todos los hospitales están asociados. Se sabe que en Argentina hay como más o menos 130 hospitales asociados, pero podría haber más, ¿no es cierto? Porque en este caso te asocias y el hospital, los dos programas
te están asesorando permanentemente, te mandan un software, ¿no es cierto?, donde te dan instructivos con vigilancia, asistencia, soporte técnico, capacitación y asesoramiento. Yo te puedo dar un montón de cosas, te puedo dar un traje de astronauta, pero si yo no te enseño cómo tenés que usarlo y cuántas veces y en qué momento y cómo colocarlo y un montón de cosas, no podés estar capacitado para hacerlo. Por eso está toda la cuestión de capacitación perfectamente estipulada en esos software que te entregan los programas nacionales. Bueno, no vamos a analizar si se aplican o no se aplican, pero las cosas están dadas para que esto suceda. Sería deseable que muchos más hospitales se asociaran a estos programas nacionales. Es decir, que fuera realmente obligatorio para funcionar. Esa es otra cuestión del control, del funcionamiento y de que todas las normas de bioseguridad se cumplan. Y sobre todo en el tema del trabajador de la salud, que tenga la adecuada educación en prevención de todas estas cuestiones. Bien, la responsabilidad de la obra social existe, porque la obra social debe responder porque ella contrató una empresa, contrató un sanatorio, contrató un hospital para dar la prestación, así que es responsable también. En el Estado la obligación de responder surge de la omisión o deficiencia del servicio de salud, o sea que todos esos huecos que uno ve en el hospital, ¿no es cierto?, generan responsabilidad del Estado, sobre todo los hospitales del Estado, provincial y municipal o nacional. La deficiencia del servicio de salud, que son garantías constitucionales que tiene el paciente que va ahí, él tiene que tener derecho a solicitar que donde va no esté todo podrido, ni donde va, ¿no es cierto?, no entre sano y salga enfermo. Bien, se juzga la deficiente organización del sistema y también se constituye lo que se llama la responsabilidad institucional. Es una cosa conocida desde hace mucho. Es decir, cuando vos, por ejemplo, yo me acuerdo de muchos casos de mala praxis, donde el médico en el interior no tenía ni papel para historia clínica, no tenían papel en el FUCUDA, en el electrocardiógrafo. Entonces, cuando llega un infartado, bueno, escúchame, no tenés ni para hacerle nada. Y vos, si vos no estableces en ese momento la diferenciación entre lo que significa, porque yo no soy, como médico de guardia, pobrecito, yo no soy el que tengo que comprar el papel para el FUCUDA o repararlo, es la institución. Entonces vos tenés que ponerlo en manifiesto para que esto se constituya en la responsabilidad institucional, la institución en este caso, sin perjuicio de que también vos podés tener, ¿no es cierto? Si vos no te despegas de eso, de algún modo, ¿no es cierto? Vos con una nota a la dirección, una nota al comité, donde vos decís, miren, acá hay deficientes, no hay ambulancia, no hay esto, estamos trabajando en una situación tremenda de deficiencia, y bueno, yo no puedo hacerme responsable, yo voy a hacerme responsable de lo que fuere en menester dentro de mi capacidad y mis posibilidades. Si no me dan los elementos, miren lo que voy a decir, si no me dan los elementos de protección para mí y para el paciente y los insumos necesarios, yo puedo decir, no me hago cargo. Así tiene que ser. Lo que pasa es que, bueno, uno tiene miedo que lo echen, que le digan, qué sé yo. La verdad que, bueno, es así. Obligación de prestar servicio. Quien contrae la obligación de prestar un servicio debe hacerlo en condiciones adecuadas para cumplir el fin en función del cual ha sido establecido y por ende es responsable del perjuicio que causare por incumplimiento, cuando dice, bueno, no vamos a esterilizar, no, bueno, no compré, está vencido el Amprol, está vencido esto, está roto el esterilizador. ¿Me entendés lo que te quiere decir? Cumplimiento o ejecución irregular. Vos estás viendo que están, qué sé yo, viste, donde está, se está lloviendo el lugar donde se esteriliza, está todo sucio, andan cucarachas. Sí, es toda una cuestión que tiene que ver con lo que nosotros estamos viendo todos los días en algunas instituciones, desgraciadamente. Pobres, ¿no es cierto?, como somos todos en el país, sobre todo los médicos. El responsable del perjuicio que causa, bueno, la responsabilidad objetiva y directa del ente, pudiendo involucrar además, que le decía hace un rato, conductas médicas reprochables.
¿Cómo te eximes? Porque yo decía hace un rato, estableces vos la responsabilidad institucional a través de avisar, che, estamos trabajando en un desastre, no me están dando barbijo, no me están dando cofre, no me están dando esto, no me están dando el otro, no tengo este aparato, no tengo este otro aparato, viene un paciente, ¿no es cierto? Y yo he visto en hospitales provinciales, no es mala praxis ahí, está bien, viste que decía, bueno, una paciente con una peritonitis tremenda, pero que no funcionaba el tomógrafo, no funcionaba el ecógrafo, que está bien, ese, digamos, no es cuando dentro del caso, digamos, nos resultó importante porque en realidad los médicos, pobrecito, a mano nomás, viste, con la onda, le llevaron al paciente y lo operaban, ¿me entendés? No es que la falta del aparato vaya a constituir la causa de la muerte, pero sí es importante tener en cuenta que tiene que trabajar teniendo todas las posibilidades si el aparato está, pues está roto. ¿Y hace cuánto? Hace rato que está roto. ¿Me entendés lo que te quiero decir? No, el autoclave hace rato que no funciona, no hay quien lo opere o no sabe, no están formados para eso. Entonces, el ente asistencial responde del daño que tenga nexo adecuado de causalidad, le suena a ustedes, ¿no? Los médicos de trabajo, nexo causalidad, del medicina legal del trabajo, directa. Nexo de causalidad se refiere a una causa, a un hecho directamente relacionado con la actividad que desarrolla y solamente se exime cuando usted acredita ruptura del nexo, que se llama caso fortuito. Ya vamos a ver, muchos de ustedes lo saben, pero bueno, yo estoy relatando lo que he resumido de todo esto, que es mucho, ¿no? O por el hecho de la víctima, o por culpa de terceros por quienes no se deba responder. Veamos entonces. El caso fortuito, fuerza mayor, se da cuando un hecho, por ejemplo, es inevitable, pero yo lo preveo, pero sin embargo lo hago todo para preverlo, pero lo mismo se da. Por ejemplo, te digo, en medicina de práctica, por ejemplo, en flebología, entra un paciente para ser operado de un cáncer de colon que va a tener que estar internado 5 días, ponele. Y tiene varices, bueno, entonces le hago toda la prevención de la trombosis venosa profunda, le hago vendaje elástico, le hago movilización, pierna en alto, y resulta que el paciente lo mismo hace una trombosis venosa profunda, un tromboembolismo pulmonar agudo y se muere, ¿me entendés? Pero vos hiciste todo, o sea, pusiste todos los medios, pero el resultado fue fortuito, no depende de vos. O sea, es un hecho, no ha podido ser previsto, pero aún previsto resulta inevitable. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, si exime responsabilidad, estamos hablando, por ejemplo, que es inevitable que haya gérmenes, y bueno, mira, por ese lado podríamos nosotros insistir en nuestra exhibición de responsabilidad. El fundamento para encuadrar el caso fortuito puede ser lo inevitable de la infección hospitalaria, bueno, es lo que te decía recién, y por la dificultad de lograr la asepsia total. Las infecciones hospitalarias pueden ser casos fortuitos, pero un caso fortuito, digamos, interno a la actividad, ya está, ya sabemos que el hospital está lleno de gérmenes, pero, ¿me entendés? Pero el hecho de que está lleno de gérmenes y vos no te agarra una infección hospitalaria, vamos a tener que decir que por suerte en algunos casos. Pero si vos te lo agarras, digamos, ya sabes que está, pero eso no exime, si, por más que la Mayo Clinic, digamos, tienen los sistemas, pero lo mismo los pacientes se infectan, ¿me entendés? Es que ellos demuestren que han hecho todo lo posible, no lo exime para nada. La actividad de por sí es riesgosa, ¿viste? Siendo algo interno a su actividad, no se puede liberar establecimiento cuya actividad es por sí riesgosa. Si la infección fuese endógena al paciente, sí se exime. Por ejemplo, cuando el paciente viene con una peritonitis, con un panadizo, qué sé yo, con un forúnculo, o con una infección propia que él la trae. Pero cuidado, si el germen viene de afuera, digamos, la infección respiratoria es imposible decir, bueno, vos estás dentro del hospital y te hiciste una infección respiratoria. Vamos, eso fue por el ambiente intrahospitalario. No estamos hablando de una cuestión, digamos, que pueda salvar. Porque yo no puedo decir, sí, bueno, respiré en ese ambiente y acá estoy, ¿viste? Con una tremenda neumonía adquirida allí adentro del hospital. Riesgo de la actividad. No es necesario, como te dije hace un rato,
que vos digas, bueno, mirá, le echó pus directamente en la herida, negligencia, no es necesario, porque ya va de suyo a la actividad, que es una actividad que puede ser infectiva, potencialmente, ¿me entendés? Hay responsabilidad objetiva, en tanto el riesgo es propio de la actividad nosocomial y la dificultad para conseguir asepsia no es eximente de caso fortuito o fuerza mayor extraña, ¿no es cierto? Es decir, se opera responsabilidad objetiva tanto y en cuanto se sabe que el lugar de los nosocomios son potencialmente infectivos y es lo lógico que así sea. El principio general de seguridad es la obligación de los agentes económicos y es un derecho de los consumidores y usuarios que pueden reclamarte por esa falta. Por su naturaleza objetiva, opera, como yo te decía, por más la Mayo Clinic, mire todo lo lindo, cómo esterilizamos, mira cómo se muere ese germen, y sin embargo lo mismo está pasando. Entonces, por más que vos demuestres diligencia, en las normativas desinfectantes se aplica el artículo 1717 del Código Civil Nuevo. Esto deja como único eximente al hecho de la víctima o de un tercero en caso de caso fortuito o fuerza mayor. Artículo 1717, Código Civil. El hecho de la víctima, la infección es endógena por sus propios gérmenes, un acto invasivo que le lleva un germen que uno tiene en la piel, un estáfilo, ¿no es cierto?, se lo lleva adentro. Pero yo he tenido casos de mala praxis, desgraciado, pobrecito el médico, que en la casa, en la casa, por ejemplo, le hizo un inyectable. Y lo que le introdujo, digamos, al músculo, eran como que se llama un gram negativo, que le hizo una sepsis y se murió por una simple infección, porque en realidad no se, hablando de asepsia, antisepsia, no se puede conseguir la asepsia total en la cola del paciente, porque dentro de las faneras, dentro del folículo piloso, como hay gérmenes que están ahí agazapados por un lado y esperando, ¿no es cierto?, que algo los active. Clostridium perfringens, ¿me entendés? Los Clostridium perfringens, en este caso, imagínate vos, si tenés estadísticas que dicen, por ejemplo, que una persona puede hacer una sepsis espontánea por Clostridium perfringens que tenga un absceso perianal, por ejemplo, y bueno, viejo, quiere decir que hay razones eximentes por un hecho de la víctima. Él tenía eso. Yo, en el procedimiento que yo hice, bueno, se lo metí, qué sé yo, pero no, eso no lo puedo evitar. Por más que yo me lave, que vaya con todos los elementos. Bueno, al internarse el paciente ya sabe que está en riesgo, la infección endógena para la ley debe ser probada, porque si vos no probas que el tipo traía ese germen ahí en la fanera, porque en la desinfección, es decir, vos tenés asepsia y antisepsia. Ya hablamos de asepsia, ahora vamos a hablar de antisepsia. Y decimos que antisepsia es un estado donde los gérmenes están controlados, pero controlados hasta cierto punto, porque tenés, es decir, usás desinfección antisepsia en la piel, pero tenés ahí adentro gérmenes que están esporulados, que están agazapados dentro de un folículo piloso, de una glándula sudorípara, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, contra eso no puede el médico, ¿me entendés? Por eso también se habla de usar, digamos, de las técnicas menos invasivas, la más invasiva, siempre de lo posible. Pero a veces es imposible hacerlo. Si vos me decías a mí, bueno, sí, y dice, ¿por qué no le dio un antibiótico por boca si puede tomar por boca? Porque estaba con vómito y 40 grados de fiebre, señor. Entonces hay momentos en que es inevitable hacer un procedimiento. Bien. Riesgo para el paciente. El nosocomio debe establecer y determinar el estado antes que se interne. Es decir, ¿cómo están entrando? ¿Viste? Me hace acordar cuando está el shopping, te toman la fiebre y qué sé yo, te preguntan un montón de cosas. Pero si no se prueba que trae la infección de antes, se infiere que la tienen en el hospital. Es lo que te dije antes. Tiene que probarse que traía la infección endógena. Si no, le cargan al hospital el lío. Esto no corre si la operación es urgencia o emergencia, que en ese caso no hay tiempo de hacer nada. Tiene que pasarlo al quirófano porque si no se muere. Es un riesgo que no debe asumir el paciente porque vos sos el médico, vos sos el que tenés que
que revisar. Vos sos el responsable de esta cuestión. Si el ente no cumple con las medidas de bioseguridad, se aplica el incumplimiento malicioso 1724, 1728 del Código Civil, y puede ser considerado hasta delito, inclusive, como ilícito sabiendo y con intención de dañar, si vos sabés que tenés roto todo el elemento de esterilización y seguís trabajando. ¿Me entendés lo que te quiero decir? No tenés alguien que esté capacitado para limpiar, para desinfectar, para esterilizar, y lo seguís haciendo. Puede ser considerado hasta doloso esto. En incumplimiento de normas de bioseguridad. La infección en sí misma acarrea responsabilidad. Si entra sano y sale enfermo, ya te lo dije antes. Pero aparte que considerar las infecciones por falta de higiene y medio de bioseguridad en el mantenimiento y manejo y gestión de residuos peligrosos. Los nosocomios, por ser son centros de focos infecciosos, más que en otros lugares, generan residuos que obligan a adecuado manejo para evitar la dispersión, como ya venimos diciendo en toda la exposición. El COVID-19, se estipula que el COVID-19 potencia, y esto está claro, mira, 60%, si vos estás con un COVID, estás dentro del hospital, y encima hay un germen dando vuelta, te lo agarrás. Eso es digamos, gravísimo, digamos, porque en esto, con el COVID, por las actitudes, digamos, por la fisiopatología, por la etiopatogenia, por la forma de infección, ataca mucho el sistema inmunológico y te deja mucho más sensible a que aparezca, qué sé yo, cualquier infección al pulmón, cualquier infección a la piel, ¿me entendés? Una sepsis por una bacteria que ha venido allí encima, pero es resistente a los antibióticos, ¿me entendés? Los distintos niveles de equipo de salud, otros pacientes y otras personas como contactos circunstanciales. Te decía, está regulado el itinerario desde el traslado de donde viene el paciente de domicilio, aeropuerto, crucero, incluye modalidad de ingreso a los centros de salud públicos o privados, clínicas, hospitales y centros de emergencia creados para esta situación. Se han limitado los corredores de desplazamiento hasta un punto de aislamiento del paciente. En cada etapa hay zona de riesgo y puntos donde el contacto con el agente de salud debe extremarse en el cuidado tanto del paciente como del equipo de salud. Chicos, hay 7.000 médicos muertos en el mundo por COVID. 7.000 médicos muertos en el mundo por COVID. Bien, los criterios de ingreso deben ajustarse para adecuarse a los recursos con que se cuentan, poniendo especial énfasis en aquellas poblaciones de riesgo, ¿no es cierto? Viejitos, oncológicos, inmunosuprimidos, nefrópatas, diabéticos, hipertensos, que se ven seriamente afectados. Ahí ya les voy a contar un caso de donde yo trabajo. Se deben extremar los recaudos para el personal de salud afectado. Ellos deben estar, escuchando lo que te digo, está subrayado en rojo, capacitados para esta nueva situación emergente, porque nosotros, si bien sabemos cómo manejarnos las infecciones, pero siempre hemos sido bastante, si se quiere, descuidados. Ahora tenemos que tener una capacitación especial, el trabajador de la salud, que lo está ordenando la misma ley para esta nueva situación emergente y deben contar con la protección necesaria. Si no, ya va a ver lo que pasa. Los centros de salud son responsables, deben proveer del equipamiento que asegure aislamiento adecuado, contando con ropa, guantes, cofia, barbijos y gafas, como barreras al virus. Barbijo es el barbijo quirúrgico, el N95. Se debe asignar personal del área epidemiológica, como ya había explicado antes, para verificar y documentar todo el proceso, controlar que se cumplan con todos los pasos y todos los puntos. El control exhaustivo de los puntos donde la enfermedad pueda colarse y potenciarse. El fin es proteger al personal y a los pacientes, es como proteger el propio acto médico con esto. Es deber de Estado y de las instituciones proveer insumos, recursos y protección necesaria para el personal de salud para minimizar los daños emergentes, que hasta ahora parece que no se están cumpliendo bien, si no, no tendría que haber tanto personal de salud afectado y muerto por esta cuestión. ¿Qué exime al médico? Si estos recursos faltan, el profesional de la salud no puede prestar adecuadamente su servicio por carencias de insumos y recursos, cede su deber de garante. O sea, su deber de garante termina, se limita, cae. No es que lo ceda, sino que cae.
Y ello le permite, escuchen bien, válidamente negar la atención y la responsabilidad pasa a ser institucional y en última instancia del propio Estado. Si a vos no te dan los elementos, no tenés por qué ir a exponerte vos, porque no tiene sentido que el médico también se muera. ¿Viste esos memes que sacan que el médico, ¿dónde está el médico? Y resulta que está en la cama del lado, ¿viste? Tomándole la presión y el tipo también está enfermo. Eso es lo que está pasando. Es clarísimo. La realidad nos está mostrando todo el tiempo esto. Varios pronunciamientos judiciales han hecho lugar a medidas cautelares, o sea, amparos, que solicita el personal de salud. En Buenos Aires, el Tornio, el Durán, han pedido a las enfermeras que se refuerce la seguridad laboral a través de la provisión estricta de elementos de seguridad para prevenir riesgos de contagio y disminuir las consecuencias en el marco de esta pandemia. En consecuencia, se ordenó al gobierno dar estricto cumplimiento a la entrega de dichos elementos y a la provincia RT, de arbitrar los medios de prevención y control en insumos personales. Respecto al RT, se dictó el decreto 367 del 2020, donde dice que se deberá considerar presuntivamente una enfermedad de carácter profesional al coronavirus y determina en su artículo 4 que los trabajadores de la salud, al guardar estrecha relación causal, directa e inminente por su labor con la enfermedad, salvo prueba contraria, regirá la presunción de cobertura respectiva. Esto tiene que quedar claro para que todos los médicos, como dice, no sé si fue el doctor Merco, dice, no todos denuncian, tienen que denunciar. Para eso tenemos RT, en el hospital tenemos RT, en todos lados tenemos RT, hay que denunciar. Pero los muchos médicos que no están en este tema legal o laboral, viste, dicen, no sé, qué sé yo, no están sabiendo, no lo hacen, no, ¿qué voy a denunciar? Tienen que denunciar. Aislamiento de pacientes, bueno, el ingresar pacientes deberán ser aislados completamente de los pacientes. Ya se sabe que tiene un lugar donde entran los pacientes comunes y el otro lugar donde entran los pacientes en las clínicas de sanatorio. Las medidas están bajo responsabilidad de instituciones hospitalarias por el artículo 1710 para que los otros pacientes no sean contagiados. Este contagio puede ser por falta de estas medidas de separación o por cruzar personal que atiende a un lado y atiende el otro. Viste que Juanita anda para allá, vení para acá, anda limpia, anda, cambia el suero. Como fuera el contagio, emerge responsabilidad objetiva por incumplimiento de la obligación de seguridad y también la responsabilidad penal ya mencionada. Empleo en relación de dependencia, es lo que dijo el doctor Merco. Los daños son reparados por el derecho del trabajo. El artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo establece los deberes de prevención y garantía de seguridad a cargo del empleador para resguardar adecuadamente la integridad psicofísica del trabajador. El hospital público-privado tiene responsabilidad, sin perjuicio de que haya responsabilidades individuales, civiles o penales que puedan dar lugar. Ejemplo de responsabilidad médica, un médico que viola la cuarentena, viene viajando donde había circulación e infecta a un paciente. En lo civil es una conducta culposa, hasta dolosa, si se quiere, cuando vos sabés que ha estado con alguien contaminado. En 1724, 1728, siempre y cuando pueda ser probado que él produjo la infección, el contagio. Esto queda claro para algunos casos que hemos tenido. Hay que probar eso. Cuidado con eso. En lo penal, el artículo 203 dice que se incurre en el delito al actuar con inobservancia de los deberes objetivos de cuidado, provocando, causando la propagación de una enfermedad infectocontagiosa y más que todo esta que tenemos ahora. Si a esto le agregamos imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión, inobservancia de deber inherente al cargo, ¿no es cierto?, se imponen multas. Y si el resultado fuese una enfermedad o muerte, se le puede agregar prisión hasta 6 meses, 5 años de prisión. ¿Bien? Bueno, esto es todo por ahora, justo 40 minutos. ¿Qué tal? Muchas, pero muchas gracias y quedamos a disposición para todo lo que ustedes quieran cuestionar, preguntar, decir, hablar. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Excelente, como siempre, su exposición y sus aportes en capacitación y educación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna sugerencia? Podríamos
chicos, podríamos liberar los micrófonos en este momento, o pueden, para que vayamos, así se hace un poco más ameno. Hay una pregunta para el doctor Mercó en el chat, que piden ampliar. Doctor, yo ahí la busco. Estarían pidiendo que amplíe un poquito más sobre... Wellness. Sí. Sobre wellness. Bien. Sí, doctor. Bueno, el wellness o well-being, ¿no es cierto?, es, digamos, la traducción inglesa de bienestar, bienestar ocupacional. En realidad se trata de programas, ¿no es cierto?, que tienden a mejorar la calidad de vida que tienen los trabajadores, con lo cual, digamos, esto aumenta su bienestar, no solamente intralaboral, sino también extralaboral. Y, digamos, hay una serie de beneficios justamente para los trabajadores en ese sentido, a través de la aplicación de diversos programas, ¿no es cierto? Si quieren los analizamos en detalle. Y para las empresas, que fueron justamente ellas, las empresas las que empezaron con este tema, aunque parezca mentira, ¿no es cierto?, del wellness ocupacional, ¿no es cierto?, para mejorar la productividad y disminuir el ausentismo laboral. Esto comenzó, digamos, bueno, una de las primeras cosas que hoy muchas empresas realizan son las pausas activas laborales. Las pausas activas laborales son pequeños ejercicios que se producen antes de ingresar a realizar alguna determinada actividad, ¿no es cierto? Y consisten en elongaciones, digamos, pequeños ejercicios aeróbicos para que la persona entre de alguna manera entrenada, ¿no? Es como el precalentamiento de los jugadores de fútbol antes de ingresar a un partido. Y el primero, fíjense, Henry Ford en su fábrica Ford, fue el primero que implementó, por ejemplo, la jornada de 40 horas. Es decir, esto, sin él saberlo, era un wellness ocupacional, es decir, bajó la jornada a 40 horas semanales y aumentó, digamos, los salarios. Estos serían algunos de los beneficios que puede llegar a tener la implementación de este tipo de programas. O sea, mejora la producción del trabajador, indirectamente, ¿no es cierto?, va a haber un aumento de la producción, una disminución, ¿no es cierto?, del ausentismo laboral y también un aumento de la imagen positiva que puede llegar a tener una empresa, ¿no es cierto? Los programas son múltiples, son absolutamente interdisciplinarios, son transdisciplinarios. Los que por ahí más se conocen es esto de kinesiología in company, es decir, que es justamente llevar, digamos, un kinesiólogo, no con la finalidad de que el kinesiólogo, cuando la persona que hace algún movimiento repetitivo vaya al consultorio, le hagan unos masajitos, le apliquen un poquito de fisioterapia y lo devuelvan a la producción, sino realmente como esto que yo les estoy diciendo de las pausas activas laborales, que nacieron en Polonia, ya en 1925, ya se llamaba gimnasia laboral, y consistía justamente en este ayornamiento, ¿no es cierto?, musculoesquelético para que el trabajador llevara a cabo su tarea sin la aparición de trastornos musculoesqueléticos. Otro de los programas que se ven mucho es la nutrición in company, es decir, la posibilidad, ¿no es cierto?, de que en aquellas empresas que tienen comedores o que los trabajadores tienen que llevar, ¿no es cierto?, su comida para el almuerzo, para almorzar, tengan el asesoramiento de una nutricionista y las empresas con comedores desarrollen, digamos, una alimentación saludable a través de de entregar, digamos, a esos trabajadores, que si son diabéticos, si son hipertensos, si son obesos, determinados alimentos que estén en relación a esas patologías. Bueno, de este tipo de programas, que estoy relatando los más comunes,
hay muchísimos programas, muchos programas, ¿no es cierto?, que están relacionados con los trabajos en equipo, que están relacionados, ¿no es cierto?, a veces con el fitness, e incluso se pueden hacer algunas cuestiones, como por ejemplo, nosotros tenemos algunas empresas que el día 21 de abril, que es el Día de la Seguridad en el Trabajo, reunimos a todos los trabajadores, ¿no es cierto?, habla el ingeniero, un año, el otro año hablo yo, el otro año habla el gerente de Relaciones Humanas, hablamos sobre lo que es la salud y seguridad en el trabajo, damos un aplauso y nos volvemos todos a trabajar. Es decir, son pequeños detalles que hacen a la fidelización del trabajador, ¿no es cierto?, en su actividad. Ustedes habrán visto en algunas empresas que hay un letrero adelante que dice, hoy llevamos 10 días sin accidente, 100 días sin accidente, 300 días sin accidente. Bueno, son pequeños programas, ¿no es cierto?, que a veces, son de muy poco costo y tienden justamente a generar un ambiente más saludable, un ambiente más flexible en cuanto, digamos, a la actividad laboral, y eso, ¿no es cierto?, va a mejorar la producción en forma indirecta. Lo que a nosotros nos interesa como médicos en esta implementación de un well-being ocupacional es justamente la salud del trabajador, que el trabajador permanezca sano. No sé si está contestado, pero si me dejan, sigo. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Mientras tanto voy transmitiendo lo que se ha hecho expreso en el chat, el agradecimiento en las disertaciones, les ha gustado, los promueven la capacitación, unos agradecimientos individuales a cada uno de los disertantes, también el agradecimiento por parte de miembros y afiliados de ASOCID, con gran emoción ver cómo comienza a caminar este gran sueño y hoy es una realidad. La doctora To, que está presente, hace expreso, y bueno, ella es parte del equipo, así que podría decirlo si quiere salir, pero lo ha escrito en el chat. Pero bueno, todos somos parte de este equipo real, así que el agradecimiento también es para ella. Hola, ¿qué tal? Acá estoy. Quiero felicitar a todos los que han hecho esta primera jornada, una gran emoción, a las chicas que se han ocupado, que son del equipo de prensa, a los doctores, profesores y sobre todo gran persona ambos, a Emilia, que siempre tan clara y tan, que cuando la llaman ella se presta al servicio del conocimiento, a Marcela, a todos los que han hecho esta jornada. La verdad, tengo una gran emoción y los felicito. Vayamos por otra. Gracias, doctora. Gracias. Claro que sí. Claro que vamos ahí. Por supuesto que vamos. ¿Alguien quisiera hacer algún aporte? No hace falta que sea pregunta. Tenemos un poquito de tiempo y permitimos, y bueno, ya sé que ha sido un poco larga, pero si están dispuestos, los escuchamos. Sí, yo quería decir esto, le agradezco públicamente al doctor Marco que está allí participando, es un honor para nosotros. Pero te decía que destaco, digamos, mis predecesores en hablar de esto, porque yo, perdonen, ¿no? Pero para mí salió muy redondito, porque se complementaron bien las tres conversaciones, ¿no? Se complementaron absolutamente, o sea que han sido muy coherentes y bueno, para una persona como yo que lo he escuchado a ellos, que yo soy medio sonso, me ha resultado muy interesante y he visto cómo me han dejado así servido el plato principal muy rico, ¿no? Para que yo dé la parte legal que es un poco más fría, si se quiere. Bueno, eso nada más, muchas gracias. No, gracias Yo a usted, doctor, que el aporte de lo que usted llama frío, muy importante en estos tiempos, y usted sabe que nos cuesta a los profesionales de la salud estos conocimientos y nos vienen muy bien. Gracias de verdad.
Yo quiero destacar la presencia del doctor Ernesto Barrios, que es de otra provincia, de otro país en realidad. Así que, Ernesto, muchas gracias por tu presencia, ¿eh? Muchísimas gracias, Bueno, muy amable. lamento que por una cuestión de agenda no pudiera estar presente desde el principio. Así que apenas me liberé y concurrí a esto y veo que ha sido una fructífera reunión que me hubiera encantado compartir porque parecía un programa sumamente interesante. Seguramente los que están presentes y tienen contacto conmigo más cercano, como Adriana, que está acá al lado, Adriana Lloves, digo, acá al lado, ¿en dónde está? En Río Negro. O Federico, Fico, que siempre se comunica, Jorge, miran a pasar algunas cosas. Pero lo importante, como decía recién Marcela, esta iniciativa, la necesidad de continuar con esta herramienta tan útil para la formación continua. Durante muchos años hemos dicho de esta necesidad de formación continua que tenemos los médicos y en particular los médicos del trabajo. Y es una cosa que no es fácil. Y no es fácil mantener la senda y mantener esto, lo conceptual, además, este sacerdocio, que casi es como un sacerdocio, la medicina, el hecho de dedicarse a la salud de terceros en el marco ético del ejercicio profesional, que es una cosa sumamente compleja en estas sociedades competitivas, en donde es difícil la supervivencia. Pero esta cuestión de la formación continua nos acerca a todos y nos acerca a la práctica, nos acerca a nuestros propios pacientes, a los que tenemos destinado nuestra profesionalidad, que son los trabajadores, así que es sumamente importante. Los felicito por la iniciativa y bueno, trataré de estar presente desde el principio en la próxima, si me llega con invitación, Jorge, la invitación con tiempo, Cómo no. para programarla. Con mucho gusto, Ernesto. Un Muchísimas gusto de verlos gracias a por todos. participar. Un gusto. Igualmente, doctor. Un Mucho abrazo y un gusto beso y como para algunos. decía. Si me permiten, Sí, sí, adelante, doctor Federico. a ver, espera. Bueno, la verdad, esta ha sido una reunión importantísima. Felicito a todos y me felicito de poder haberlo visto a todos ustedes, acompañarlos. Quisiera, si sería posible, asociarme a la asociación. Les mando un abrazo a todos. Bueno, sí, Fico, cómo no, encantado. Muchas Te vamos a gracias. hacer llegar el link para que te hagas socio. Y Muchas la gracias. verdad, un gusto que estés con nosotros, ¿eh? Un placer. Muchas Federico gracias. Marcó es de Buenos Aires, de Cava. Así que, No, es de Río bueno. Tercero, che. Ah, sí. Pero él es cordobés de nacimiento, pero está allá. Excelente. Bueno, si no Bueno, hay Kenzo. más aportes, vamos a terminar el cierre de esta jornada, que bueno, para que puedan descansar. Nuevamente les reitero agradecimiento a los expositores, a la licenciada Emilia Castro, Jorge Mercó y Pascual Ruth, por sus excelentes aportes de capacitación y educación continua, a quienes conforman la subcomisión de prensa de ASOCIR, doctora Bujedo, Saluso Paola y Natalia Seba, quienes con innovación y creatividad han aportado para el desarrollo, comunicación y marketing en todo lo que es la jornada y en propiamente dicho en la ASOCIR. A todos y todas los afiliados que conformamos este equipo real de trabajo que es ASOCIR, a quienes han estado participando de esta primera jornada, sean o no asociados, que nos permitan escuchar nuevas inquietudes y trabajar en ellas. A Tiano, Medicina Laboral para Empresas, que en esta primera jornada ha estado presente, y con el lema de nuestra ASOCIR, con actitud científica y compromiso humanista,
acompañamos y promovemos la salud integral de los trabajadores. Los invitamos a seguir acompañándonos en las próximas jornadas y a quien quiera voluntariamente participar y ser asociado de nuestra asociación. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Gracias a Chao, chao. todos. Muchas gracias a Gracias, todos. buenas noches. Chao, buenas noches a todos. Chao, Fico. Chao. Hasta luego. Buenas noches. Chao, chao, chao. Gracias. Hasta la Gracias. próxima. Hasta la próxima.